Buenas, a continuación vamos a hacer una primera modelización para averiguar y analizar la suma de los primeros de ciertos números pares, ¿no? Aquí tenemos, como podemos observar, por primer número par, pues 2. La suma de los dos primeros pares sería 2 más 4. La suma de los tres primeros números pares sería 2 más 4 más 6. Y así pues podríamos tener la suma de los cuatro primeros números pares, que sería 2 más 4 más 6 más 8. Vamos a tratar la pregunta guía cuando estemos modelizando. Aquí está modelizada la situación con estas fichas. Buscar la construcción de una figura regular. Entonces la pregunta sería hacerles a ellos miren a ver si pueden construir un rectángulo con las fichas en cada caso. Entonces en este primer ejemplo pues tenemos un rectángulo pues de 1 por 2 y vamos a ver qué pasa si somos capaces de formar un rectángulo aquí. Y podemos ver que sencillamente con rodar este punto pues tenemos un rectángulo de 2 por 3. Vamos a hacer lo mismo con esta situación. Vamos a ver si somos capaces de construir un rectángulo con esta ficha, y desplazando sencillamente pues tendríamos que un rectángulo de 3 por 4. Y vamos a hacer lo mismo en esta situación y vamos a desplazar esas fichas hasta ver si podemos construir efectivamente un rectángulo. Y aquí lo tenemos. Para el primer número par, pues 2, pues tenemos un rectángulo de 1 por 2. Para la suma de los dos primeros números pares, pues sería un rectángulo de 2 por 3. Para la suma de los tres primeros números pares, pues tenemos un rectángulo de 3 por 4. La suma de los cuatro primeros números pares, tenemos un rectángulo de 4 por 5. Parece ser que va apareciendo un rectángulo cuya altura es el número de números pares que quiero sumar y la base pues 1 más el siguiente. O sea que si fuese la suma de los 10 primeros números pares, pues sería un rectángulo de altura 10 y de base 1 más, 11. Es decir que la suma sería pues 10 por 11, 110. Sería la suma de los 10 primeros números pares. De esta manera es una primera modelización de cómo encontrar esa expresión, esa regularidad a través de la manipulación. Y por lo tanto, en el caso general, pues si yo quiero sumar los n primeros números pares, pues su suma va a ser n por n más 1. Vamos a ver ahora otra forma de modelizarlo. Pues con la misma idea de buscar, en lugar de reordenar los puntos, y la misma idea de buscar un rectángulo, pues podría ser que nosotros, bueno, pues tenemos este punto y podríamos coger y duplicarlo. Es decir, voy a cambiar el color para que sea diferente, se distinga. Uy, bueno, pongo también... Uy, este no, por favor, me he equivocado, sería esto de aquí. Vamos a ver estilo de línea, vamos a ponerle todo rojo y el relleno que sea rojo. Si hacemos esto, nosotros podríamos rotarlo y obtendríamos esta situación. Vamos a hacer lo mismo con esta figura. Lo tenemos aquí, lo voy a duplicar, le voy a poner lo mismo, estilo de línea, bueno, sea rojo y estilo de línea rojo. Vamos a rotar, vemos que casa exactamente con este, ¿vale? Y lo mismo podemos hacer con la siguiente situación. Tenemos este, vamos a duplicar, tenemos aquí, vamos a poner esto aquí, para allá para hacer el espacio. Lo duplicamos, lo ponemos en rojo y hacemos lo mismo, rotamos, lo ponemos aquí y somos capaces de construir un rectángulo. Vale, y vamos a centrarnos un poco en esas dimensiones. A ver,
Pues aquí tenemos que en el caso de tener la suma de los dos primeros números pares, pues tenemos un rectángulo ¿de qué dimensión? Pues de 2 y ¿de cuánto? De 6. Pero a nosotros nos interesa solo lo azul, o sea que nosotros multiplicaríamos 2 por 6 y lo diríamos por la mitad, ¿no es verdad? Aquí sería 3 por ¿cuánto? Por 8. Es decir, cogeríamos el 3, multiplicaríamos por 8 y haríamos la mitad. ¿Y aquí cuánto sería? 4 por ¿cuánto? Por 10. Lo multiplicaríamos y le haríamos la mitad. Ahora tenemos que encontrar cómo sacar la regularidad. Tenemos que intentar conectar con la suma de los números pares que estamos haciendo la dimensión de este rectángulo. Está claro que la altura coincide pues con el número de números pares que estamos sumando. Aquí 2, pues aquí 2. Aquí hay 3 números pares, pues aquí hay 3 números pares. Aquí hay 4 números pares, pues aquí esto es 4 la altura. ¿Y la base? Pues la base al fin y al cabo va a ser pues el último par que vamos a sumar, que en este es 4, y le sumamos 2. Que el último par es un 6, pues la base es 6 y sumamos siempre un 2. Que aquí el último par es un 8, pues sumamos, ponemos 8 y sumamos 2. De ahí tenemos esa relación de la dimensión del rectángulo que tenemos que calcular para después hacerle la mitad precisamente para quedarnos con lo que queremos. Luego, si vamos a sumar los 10 primeros números pares, ese último par va a ser 20. Entonces, como estamos sumando 10, pues sería de altura 10 y la base de ese rectángulo sería 20, porque es ese último par que vamos a sumar, más 2. O sea que sería 10 por 22 y le tendríamos que hacer la mitad. Es decir, lo que nos falta aquí pues sería coger y trazar aquí una diagonal que nos calcule pues quedarnos con la mitad. De forma general, sería la expresión en este caso, la expresión que estaríamos buscando sería, oye, que estoy sumando los n primeros números pares. Pues está claro que tenemos n, va a ser la altura, ¿vale?, de ese rectángulo. ¿Cuál es el último número par que vamos a sumar? Pues si son los n primeros, pues será 2n. A ese 2n le tenemos que sumar 2. Digamos que esto sería la dimensión del rectángulo que saldría, pero después tendríamos que hacerle la mitad. Que esto coincide con lo que habíamos llegado a la anterior modelización, que era n por n más 1. Bueno, esto es una muestra de cómo utilizar la modelización para investigar y ver cómo el comportamiento, regularidades y encontrar y generalizar el cálculo pues para ese fenómeno que estamos estudiando, que es en este caso la suma de los primeros números pares.